Muy buenos días. De acuerdo a la programación de telecapacitaciones, mayo 2019 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, a continuación se da la telecapacitación síndrome obstructivo bronquial, a cargo del médico Hugo Norberto Bernat Triviños, médico de la especialidad de pediatría. Adelante, amigo. Ya. Buenos días. En este instante voy a dar una pequeña charla sobre lo que es el síndrome obstructivo bronquial en los actuales momentos. Se dice que los cuadros obstructivos de lactante son la causa más frecuente de consulta, tanto a nivel primario como a nivel de consulta de urgencia, y también es causa muy frecuente de hospitalización en los servicios de pediatría del país. Además de ser un cuadro que se presenta en forma aguda en la mayoría de los casos, también puede presentarse en forma crónica, o sea, en forma recurrente y recidivante, constituyendo una patología que va a originar gran demanda asistencial y complicaciones o secuelas a largo plazo. Veamos la definición de lo que es un síndrome obstructivo bronquial. Como tal, un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Y este síndrome, como tal, está constituido se dice que está determinado por la disminución del diámetro del árbol interno del árbol bronquial, el diámetro, diré, del diámetro interno del árbol bronquial, que se expresa con tos persistente y o sibilancias con o sin dificultad respiratoria. Es de presentación única o puede ser también de presentación recurrente, que puede generalmente corresponder a diferentes enfermedades. O sea, no hay una sola entidad la que lo produce, sino una lista larga de enfermedades que se asocian a este componente llamado obstrucción bronquial. Veamos, veamos la etiología, las causas probables que pueden originar este cuadro. Son una gran variedad las causas que pueden producirla. Se dice que alrededor de 20, pero siendo 6 a 8 las causas más frecuentes. Pero la similitud en la forma como se presentan plantea muchos problemas para determinar el diagnóstico etiológico. Pero se dice que las infecciones virales constituyen el factor gatillante más común, más importante, el más frecuente en los episodios de SOP. Otros factores son, eh, por ejemplo, contaminación ambiental interdomiciliaria, ejemplo, calefacción, tabaco, humos de todo tipo, braseros, etcétera. También la contaminación ambiental propia del desarrollo de las grandes ciudades. En segundo y en tercer y otros términos están pues otros agentes etiológicos. Uno de ellos también es el asma bronquial, otra es la fibrosis quística, la TBC pulmonar, las cardiopatías congénitas, aspiración de cuerpos extraños, aspiración crónica, bronquiolitis obliterante, anillos vasculares, fístula traqueosofágica, eh, bronquitis, bronquiolitis de causa infecciosa, hendidura laringea, reflujo gastroesofágico del lactante, etc. Veámosla en la fisiopatología. En el SOP se ve una manifestación de obstrucción bronquial y bronquiolar de causa infecciosa y no infecciosa. Eso está dado por evidenciada, con tres síntomas generalmente, que son la expiración prolongada, las sibilancias, la tos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que determinan que haya este problema? Se dice que es la reducción del diámetro de las vías aéreas, provocado esto por dos fenómenos. Uno por el edema presente en la mucosa bronquial y el otro por el espasmo presente en los bronquios. El edema provocado por la inflamación de la mucosa y por el tejido peribronquial, y el espasmo por la contracción de los músculos lisos que están alrededor de los bronquios. Pero también en ocasiones puede deberse a otros motivos, por ejemplo, a acúmulo de secreciones intraluminal, a cuerpos extraños
o por anomalías estructurales, por ejemplo, compresiones extrínsecas, también presencia de malasias, o sea, reblandecimientos de tejidos. Pero aparte de todo esto, también hay que tomar en cuenta de que el niño es eminentemente, o diré, el aparato respiratorio del niño es eminentemente hipersecretor y es también hiperreactivo. Bueno, el SOP, como decía en inicio, no es una enfermedad, pero agrupa una serie de enfermedades que tienen algo común, que es el componente llamado obstrucción bronquial. Veamos aspectos epidemiológicos. Se dice que el SOP es más frecuente en la infancia. 1 de cada 3 niños tendrá un episodio de sibilancias antes de los 3 años y el 20% tendrá sibilancias recurrentes después del primer año de vida. Para ello también hay factores de riesgo asociados. Veamos qué factores de riesgo asociados hay. Se menciona el medio ambiente, estilos de vida, factores hereditarios. En cuanto a medio ambiente, están las famosas infecciones virales que ya sabemos, que son las principales causas desencadenantes de las sibilancias. Las infecciones respiratorias tipo no virales, por ejemplo, las fúngicas, las bacterianas, alergenos también, por ejemplo, ácaros, humos de todo tipo, el tabaco, el polvo de la tierra, etc. Estilos de vida, donde en el asma sobre todo está asociado, por ejemplo, al ejercicio, a las emociones fuerzas, la risa intensa, etc. También la inhalación de cuerpos extraños, la manipulación de objetos muy pequeños que se puedan aspirar por el niño. Y en el aspecto o en el rubro de factores hereditarios vemos, por ejemplo, la fibrosis quística, donde ahí tenemos que hacer el descarte con exámenes especiales y sabemos que esta es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Bien, veamos el cuadro clínico. Todas aquellas enfermedades que comparten ese síntoma de obstrucción bronquial pueden producir, como ya sabemos, tos persistente y o sibilancias. Los síntomas que dependen de la magnitud, de la gravedad en el tiempo, ya presentarán mayores síntomas. Por ejemplo, habrá aleteo nasal, quejido expiratorio, taquipnea, sucrepitantes, sibilantes, hipoxemia, cianosis o palidez. Eso será ya en los casos en que la magnitud de la obstrucción es mucho mayor. Veamos el aspecto del diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico, por la presencia de sibilancias, de tos, de dificultad respiratoria. Eso lo podemos detectar con el estetoscopio e incluso mirando al paciente y escuchando su respiración. La etiología en sí de estas enfermedades, de estos episodios, diré, se puede determinar con exámenes especializados para cada caso. Ya hemos hablado de que son diferentes las entidades o enfermedades las que la producen. Entonces habrá que utilizar también ciertos criterios de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si fuera un niño que es menos de 3 años y tiene sibilantes tempranos, generalmente veremos que es un niño que tiene un medro y un desarrollo normal, y que generalmente eso se va a resolver antes de los 3 años y ahí acaba todo. Si son pacientes que tienen sibilantes persistentes, pero no encontramos en esos niños atopías, serán niños que son menores de 6 años, pero que tienen sibilancias que inician antes de los 3 años y que su desarrollo y su medro también es normal. Si se piensa que podría ser una fibrosis quística, bueno, en todo caso habrá que hacer un análisis especial llamado el test del cloro del sudor y además un estudio genético. Si pensamos que este paciente ha hecho una mucoaspiración, generalmente son pacientes con trastornos neurológicos de fondo. Si pensamos en una disinesia mucociliar primaria, se acompañará de pacientes
que tienen situs inversus, sinusitis crónica, bronquiectasias. Y en estos casos la microscopía electrónica ayudará bastante. Si pensamos que este paciente podría ser, esa obstrucción bronquial podría ser resultado de una displasia broncopulmonar, pues entonces estamos pensando de que en el pasado ha sido un prematuro que ha recibido oxígeno mayor de 28 días. Si pensamos que es un paciente que podría haberse aspirado un cuerpo extraño, generalmente esto se inicia cuando ha habido un atragantamiento, ¿no? Si pensamos que es un paciente que tiene una bronquiolitis, primero que es un paciente menor de 2 años, y también pensamos que es el primer episodio, como ya sabemos, de respiratorio de sibilancias o de SOP. Si pensamos que en la radiografía hay una posibilidad que sea una neumonía típica, siempre veremos el famoso infiltrado intersticial. Y por último, si sospechamos en una TBC pulmonar, pues entonces está todo el plan a seguir al respecto, que es el despistaje con PPD, radiografía de tórax, encontrar el complejo primario en la radiografía, etcétera, etcétera. Veamos el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial están pues involucradas todas las entidades mencionadas anteriormente, como ya dijimos, el asma bronquial, la fibrosis quística, la disnesia ciliar, el aspirado, el reflujo gastroesofágico del lactante, etcétera, etcétera. Pasemos al punto donde tenemos que auxiliarnos mediante exámenes, ¿no? O sea, exámenes auxiliares. Se menciona que podemos utilizar exámenes auxiliares de patología clínica, de imagen, otros estudios radiológicos y de exámenes especializados. Si hablamos de patología clínica, podríamos hacer estudios de inmunofluorescencia viral para encontrar qué tipo de virus es, dosaje de IgE, estudio de BK directo, o cultivo en esputo, lavado bronquialveolar, biopsia puber, estoy hablando en este caso de una TBC. De imagen, la radiografía de tórax es el examen más importante. Con ello vamos a confirmar los elementos clínicos de hiperinsuflación y otras patologías asociadas por hipertransparencia, como por ejemplo aplanamiento diafragmático, aumento del espacio retroesternal, presencia de atelectasias de diversa índole, hasta incluso complicaciones como neumonías, neumotórax, neumomediastino, etc. Otros estudios radiológicos, dependiendo del caso que estemos queriendo encontrar la etiología, pues utilizaremos la radioscopía, esofagograma, deglutograma, o sea, estudios especializados que tienen que ver con la deglución, con estudio de la imagen del esófago, estudios radiológicos de la deglución, como dijimos, el deglutograma, la ecografía, el TAC, resonancia magnética, etc. También haremos uso de exámenes especiales complementarios según el cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, si es un lactante con un reflujo gastroesofágico, haremos una pHmetría. Si es un cuerpo extraño el que se piensa que está en los bronquios, habrá que hacer uso de fibroscopía. Si estamos usando una fibrosis quística, el test de cloro de sudor. Si es inmunodeficiencias, IgG, IgM, IgE, ¿no? Si hay una discinesia ciliar primaria, entonces una microscopía electrónica en los cilios. Y si es un asma, habrá que hacerle una espirometría. Eso cuando tenga la edad correspondiente, que es entre los 5 y los 6 años. Antes de esa edad es imposible hacerlo, ya que requiere el apoyo y la ayuda del paciente. Vayamos al punto donde tenemos que ya comenzar el tratamiento. Para el tratamiento nos valemos de un instrumento especial. Ese instrumento nos va a servir para evaluar el momento inicial del paciente y para evaluar también la respuesta al tratamiento. Ese instrumento será el score de Bierman y Pearson, modificado por tal, es el más aceptado en el país. En este instrumento vamos a evaluar 4 parámetros. Uno de ellos es la frecuencia respiratoria,
otro es la presencia de sibilancias, de cianosis y de tiraje. Conforme más exagerado sea la presencia o la magnitud más comprometida de estos parámetros, pues el paciente estará más comprometido. Para eso entonces al final encontraremos que este paciente estará con un puntaje leve, moderado o severo. Si es leve tendrá hasta 5, si es moderado de 5 a 9 y si es severo es de 10 a 12. Veamos ahora en cuanto al tratamiento inicial. Para el tratamiento inicial pues tendremos que tener un objetivo. El objetivo es, lógico, corregir la hipoxemia si es que el paciente está hipoxémico, que es en los pocos casos, ¿no? En la mayoría de los casos no hay eso. Pero bueno, la idea es esa, corregir la hipoxemia si es que está presente, corregir rápidamente la obstrucción bronquial y tercero, pues ver la manera como este paciente va a tener que terminar su tratamiento de forma efectiva, tal como lo indiquemos a lo largo del tiempo. Veamos el tratamiento inicial. El tratamiento inicial, primero nos basaremos en el puntaje obtenido en este paciente, si ha sido leve o moderado. Utilizaremos microdosificadores, por ejemplo, utilizamos el salbutamol que viene en microdosificador, donde por cada paso o apretadita del aparatito elimina o bota 100 microgramos de salbutamol. El paciente tiene que estar sentado, tiene que estar con la aerocámara cubriendo la nariz y la boca, y en el extremo posterior de la aerocámara, esa aerocámara que es de 350 a 450 centímetros de volumen, se colocará el microdosificador. Este dosificador habrá que haberse agitado primero y luego de colocar en la abertura de la parte posterior de la aerocámara, se presiona una vez y eso se llama un puff. El paciente tiene que respirar, si es un lactante pequeño, pues tendrá que respirar lo normal que sabe respirar durante unos 15 a 20 segundos. Si es un niño mayor, le haremos respirar profundamente con la boca abierta unas 10 a 15 veces. Y luego de esto se descansa un minuto y después del minuto se repite igualmente como la primera vez, otra vez. Esto se hace en estos casos que son leves a moderados cada 4 horas por el lapso de 8 a 10 días. Si el paciente está más comprometido, o de repente el paciente no es tan comprometido, pero no va a poder inhalar, pues se hace uso de la nebulización. Quiero recalcar que la nebulización no es mejor que la inhalación, es igual el resultado. Solo se usa cuando el paciente no puede inhalar, está más comprometido su actividad respiratoria, por lo tanto hay que utilizar la nebulización. Y para nebulizar al paciente utilizaremos el equipo que se llama de tipo Hudson o algo similar, que se usará para ello oxígeno puro de 6 a 8 litros como flujo por minuto, tiene que ser 6 a 8 litros por minuto. Utilizaremos cloruro de sodio de 3 a 4 centímetros por cada vez que se le vaya a nebulizar. Utilizaremos el salbutamol que viene en solución al 5% y la dosis será de 0.25 miligramos por kilo por vez, mezclado con el cloruro de sodio, y esto se repetirá cada 20 minutos, 3 veces en una hora, y si lo requiere una segunda hora de la misma manera. Eso en la fase inicial, cuando se ha hecho uso de los broncodilatadores. Hablando del siguiente paso, pues es el uso de esteroides, corticoides sistémicos. Se indica que debe usarse solo si el episodio es severo. Y si el episodio forma parte de un cuadro obstructivo muy frecuente, que se repite y se repite. ¿Y qué tipo de esteroides utilizaríamos? Que son esteroides sistémicos, la prednisona o prednisolona, y la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos por día, una vez al día, de un solo golpe todo,
Y, en su, y también se puede utilizar vía endovenosa la hidrocortisona, que puede ser a 10 miligramos por kilo como dosis inicial, y después de esos 10 miligramos por kilo, si es que el paciente se queda más tiempo hospitalizado o en emergencia, pues cada 8 horas se divide la dosis total. En todo caso, eh, habrá motivos posteriores para aconsejar que el paciente se hospitalice y habrá motivos, habrá criterios para ello. Y en todo caso será si es que, por ejemplo, el paciente tiene un puntaje mayor de 10, o sea, está muy severamente comprometido, habrá una insuficiencia respiratoria global severa, comprobada esa con un NAGA, habrá un compromiso de conciencia, habrá convulsiones, sospecha de agotamiento, periodos de apnea, de repente en la radiografía también hemos visto neumonías, neumotórax, neumomediastino, o sea, hay complicaciones mayores, ¿no? O de repente también ha habido una respuesta inadecuada al tratamiento de estas 2 horas, o ha habido una falla en el cumplimiento del tratamiento o una falla en la respuesta. En todo caso, en esos casos tenemos que hospitalizarlo. Y por otro lado, de repente no solamente lo vamos a hospitalizar, sino que también tendrá que ingresar a UCI. En todo caso, a UCI ingresan pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria global, como les dije antes, comprobada con un NAGA compatible con ello. O también de repente será un paciente que está con un riesgo de agotamiento muscular, que está con crisis de apnea. El episodio es tan grave que no responde al tratamiento inicial con que se comenzó las 2 primeras horas. Esos son los criterios de ingreso a UCI. En UCI, como ya sabemos, se utilizará drogas mucho más, como les digo, mucho más precisos para el caso, y será con bomba de infusión, y esa es la minofilina, se da una dosis de 0.8 a 1.2 miligramos por kilo por hora. Mejor es con bomba de infusión para evitar que nos pasemos de los márgenes terapéuticos, porque esta es una droga que tiene que ser bien manejada dentro de esos límites o parámetros referidos. Bien, ya hemos finalizado en todo caso la fase de inicio del tratamiento. Ahora veamos la fase de la terapia de mantenimiento. Se dice que solo en los casos, casi como decir 4 casos, en los casos sugestivos de asma, en los casos donde hay sibilantes transitorios, en los casos que hay sibilantes persistentes pero que no sean atópicos, y en aquellos casos en que hay enfermedades en las que sí se ha verificado que hay hiperreactividad bronquial, entonces utilizaremos ahí corticoides inhalados a dosis baja, por ejemplo, beclometasona de 50 miligramos, por un lapso de 3 meses. También se puede usar la fluticasona, también se puede usar el budesonide, son las más preconizadas para el manejo en el mantenimiento y dan buenos resultados. No se recomienda el uso de antilecotrienos o teofilina bioral, ni mucolíticos. La teofilina bioral que se vende, o incluso hasta el salbutamol bioral, no se recomienda, puesto que los efectos colaterales son, los adversos no son tan benignos en un niño, por lo tanto no se aconseja su uso, así como tampoco los mucolíticos, porque no van a tener ningún apoyo real. Bien, vayamos a lo posterior, que son los criterios del alta. El paciente ya ha sido manejado y yo quiero saber ya si se puede ir a la casa. Entonces, para eso tengo que ver que ya no va a requerir oxígeno, que es capaz, si es un niño pequeño, es capaz de alimentarse solo o con ayuda de alguien, y él sí va a comer. Y también cuenta con el soporte social esperado para continuar la medicación indicada en el servicio. ¿Cómo será el pronóstico en estos pacientes? El pronóstico está determinado por la enfermedad de fondo, ¿no? Como les dije, son tantas las causas o la lista de la etiología, y dependerá del manejo de estas diferentes
formas de etiología que han causado la obstrucción bronquial. Finalmente, quería mencionar que el capítulo llamado SOF, pues en el pasado tuvo muchos estudios donde se quiso encasillar a este tipo de niños que sibilan en varios fenotipos para irlos manejando mejor. Ha habido muchos estudios al respecto, por ejemplo, un estudio hecho en Tucson, en Colorado, por un doctor Martínez. Es un famoso estudio donde estudió a cerca de 900 y pico, no me acuerdo bien, pero bueno, bastantes recién nacidos que a través del tiempo y a través de los años se estudió cómo fue su comportamiento ante la presencia de sibilancias y llegó pues a la conclusión de que la mayoría o casi la mitad pues no presentaban nunca sibilancias y que la otra mitad sí llegó a estudiarse con la presencia de sibilancias y se agrupó pues en varios, como decía, grupos, donde por ejemplo se vio que había sibilancias transitorias que eran síntomas que empezaban y terminaban antes de los 3 años, tenían buen pronóstico. Había sibilantes persistentes que aparecían antes de los 3 años, pero persistían más allá de los 6 años. También tenía un cuadro más o menos, como decir, bueno, porque llegaban a la adolescencia y desaparecían, y nunca más tenían. Y había otro grupo donde aparecían los sibilantes después de los 3 años y que los sibilantes persistían, y eso sí era lo más bravo, eran los menos, pero que dentro de ellas estaba, por ejemplo, el asma bronquial. Entonces se agrupaban a estos pacientes en esos acápites para manejarlos más adecuadamente. Pero, sin embargo, últimamente se ha visto que todo esto no ha resultado fiable en las situaciones de la práctica real. Y la utilidad de estos sistemas continúa siendo objeto de una activa investigación. Eso es todo lo que podría hablarles sobre el software este momento. Muchas gracias.